Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión estelar la noche de este miércoles 21 de agosto del año 2024. Estamos listos para presentarle las noticias más relevantes de esta jornada de mitad de semana junto a Wilfredo Alvarado esta noche. ¿Cómo está, Wilfredo? Todo bien, Andrea Michel. Qué bueno que usted también nos esté sintonizando por Canal 11 y Radiovisión Honduras. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. Antes, les tenemos más titulares. Presidenta de la República premia con una casa a cada una de las jugadoras de la selección Sub-15 tras ganar oro para Honduras en torneo de la CONCACAF. Muertes por accidentes viales superan los homicidios en el departamento de Cortés. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos la emisión estelar de 11 Noticias contándole que por sospecha de viruela del mono, los miembros de una familia se mantienen bajo vigilancia epidemiológica en el occidente del país, específicamente en el departamento de Lempira. Se le ha hecho una serie de pruebas de laboratorio y será el viernes que se conocerán los resultados de las mismas. Una familia de 4 miembros se encuentra bajo vigilancia médica por sospecha de viruela del mono en Belén, Lempira, luego que llegara el padre de familia deportado de los Estados Unidos desde hace 15 días, siendo el primer caso sospechoso de Mpox de este 2024. Entonces, lo primero sería saber si es 2 o es 1B. Lo más probable es que sea 2. ¿Por qué? Porque la cepa 1B, el clado 1B, se ha visto sobre todo en África Central, produce más mortalidad, como decíamos, pero fuera de África solo hay reportado y confirmado un caso en Suecia y otro caso en Pakistán. En América no ha habido ningún caso hasta el momento confirmado. Especialistas detallan que es imposible que sea de la cepa 1B que circule en África debido a que en América solo se han registrado casos de la cepa anterior. Sin embargo, después del contagio, los primeros síntomas suelen tardar entre 5 y 21 días en aparecer y pueden surgir como sarpullido normalmente en la cara y expandirse en otras partes del cuerpo. El Mpox, que es una enfermedad que hoy día es muy diferente a la que tuvimos hace el año pasado o en los años anteriores, porque esta vez esta cepa es más difícil. Las autoridades están en obligación de investigar y realizar exámenes pertinentes que argumentan, según los galenos, debido a que los hospitales no están preparados para casos masivos. Asimismo, deben tener preparadas las pruebas para una detección inmediata. Para decirle a la que me están oyendo en Lempira, particularmente en Hualcho, que es donde procede este señor, este paciente, que no se preocupe, puede ser cualquier otra patología que el médico asoció. Pudo ser varicela, pudo ser pústulas por estafilococos, que son parecidas, y furunculosis. Ese es un informe para 11 Noticias. Bien, la Organización Mundial de la Salud hace unos días declaró emergencia internacional por la Mpox, o conocida también como la viruela del mono. Giselle Barahona a continuación nos explica cuáles son los síntomas que presentan los pacientes una vez que están infectados con esta enfermedad. La viruela del mono, también conocida como viruela símica, ha sido objeto de atención internacional debido a su reciente brote de Mpox en diversas regiones. Esta enfermedad comienza con síntomas similares a los de la gripe. Entre los primeros signos se encuentra fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga general, causando inflamación en los ganglios linfáticos. Después de estos primeros síntomas, aparece una erupción cutánea característica. Esta erupción comienza como manchas rojas que evolucionan a pápulas, luego a vesículas y finalmente se forman costras. La erupción típicamente inicia en la cara y se extiende en otras partes del cuerpo. Es importante destacar que estos síntomas suelen comenzar una semana después de la exposición, pero pueden hacerlo pasados de 1 a 21 días y durar de 2 a 4 semanas, más en personas que tienen su sistema inmune debilitado.
Es por esto que las autoridades de salud hacen un llamado a la población a evitar el contacto estrecho con las personas que tengan un sarpullido similar al que pueda aparecer con esta enfermedad. Evitar usar o tocar ropa, sábanas, toallas u otros objetos que hayan estado en contacto con personas infectadas, así como utilizar equipo de protección como mascarillas, guantes y alcohol al 70%. Tomando estas precauciones, se pueden aliviar los síntomas que produce esta enfermedad, ya que en la actualidad no existe un tratamiento específico para su cura. Para 11 Noticias, Giselle Barahona. Bien, en otras informaciones, las autoridades reportan un aumento drástico de casos de dengue en 3 regiones del territorio nacional. En su pico más alto se mantienen los casos de dengue en al menos 3 regiones en el país, siendo Francisco Morazán, Olancho y Cortés, representando el 50% de positividad y hospitalizaciones diarias. Sin embargo, los galenos argumentan que la ocupación hospitalaria se mantiene colapsada, por lo que han tenido que optar por nuevas salas de atención. Por primera vez se superaron 9.000 casos en una sola semana. De estas personas ya alrededor de 90.000 ya están recuperadas, pero sí vemos con gran preocupación el tema lluvia, ¿verdad? Se han anunciado lluvias justo para todas estas próximas semanas y esta humedad y las lluvias siempre aumentan también la reproducción del vector. Entonces por eso hacemos el llamado a la población en su domicilio, en su trabajo, en su centro escolar a mantener una actitud de limpieza diaria, ¿verdad? Las estadísticas muestran que la mayoría de personas que han perdido la vida por esta enfermedad fueron en las primeras 6 horas después de buscar ayuda médica. Igualmente, los pacientes que presentan síntomas leves se agravan en menos de 7 días. Hay personas que se agravan de un día para otro y fallecen. También es muy importante recordarle a la población que no se automedique y que ante los primeros síntomas del dengue, como ser dolor de cabeza, fiebre, dolor retroocular, dolor de articulaciones y dolor de cuerpo, no pierda tiempo en su casa y que asista al establecimiento de salud más cercano. Ese es un informe para 11 Noticias. También son alarmantes las cifras de muertes por accidentes viales y estos hechos ya superan los homicidios en el departamento de Cortés. Las muertes por homicidios dejan de ser la primera causa de fallecimientos en el departamento de Cortés, con un reporte de 230 asesinados ocupando el segundo lugar, según el sistema estadístico policial en línea. Ha tenido un incremento, de igual manera en el total de accidentes hemos... En comparación al 2023 tenemos un aproximado de 150, 200 accidentes más que el año pasado. El parque vehicular no solo en motocicletas ha aumentado, es por eso que el número de accidentes sigue aumentando y va a seguir aumentando por el tema del crecimiento vehicular. Tenemos diferentes puntos en los bulevares donde hay señalización a veces mal diseñada o hay unos retornos mal diseñados. Las cifras apuntan a que las muertes por accidente de tránsito alcanzan el primer lugar con una cantidad de 271 muertes. Las incidencias siguen siendo alarmantes, ya que están muriendo 2 personas por día en accidentes viales. Tuvimos casi el 75% de homicidios menos en relación al 2023. Esto es muy importante porque esa es la figura delictiva más visible que manda a la sociedad. Así como también pues una baja muy importante en relación pues a los robos que se venían dando en la parte alta de la ciudad. Mucho por hacer, falta mucho por garantizarle a la población. Policía Nacional está para el servicio de la ciudadanía y garantizar cada día mejores condiciones de seguridad y tranquilidad. Desde el área de traumatología del Hospital Mario Catarino Rivas, se informa que en la actualidad se atienden 7 pacientes diarios por accidentes de tránsito en moto. Y esta mañana desde la madrugada hasta esta hora hemos recibido como 7 accidentes de moto, de los cuales su mayoría eran pacientes en estado de ebriedad. Recuerde que el accidente de moto, como andan expuestos completamente a su cuerpo, siempre vienen con una fractura expuesta. Este es un informe para 11 Noticias. Hay que tener cuidado y prudencia al volante. Vamos a cambiar de tema. Está listo Ronald Zelaya con los deportes de esta noche. Continuamos con las informaciones aquí a través de Canal 11. La Asociación de Jueces demanda a las autoridades y a la sociedad en general a que se respete su independencia para impartir justicia.
La Asociación de Jueces por la Democracia pidió respetar la independencia de los impartidores de justicia y que en cada fallo se les permita tomar sus propias decisiones imparciales apegadas a los estamentos jurídicos y no trabajar bajo presión de ningún tipo. La presión que hay sobre nosotros los jueces, eso violenta en este caso lo que es la imparcialidad, lo que es la independencia, o sea, uno no tiene que tener presiones como jueces de ninguna institución. Los togados aseguran que están conscientes que su trabajo también va acompañado de otros operadores de justicia que les puedan permitir el desenlace de decisiones imparciales. Sin menoscabar, ¿verdad?, toda la investigación objetiva que debe realizar el Ministerio Público, concediendo al imputado, así como en todos los casos de criminalidad, el derecho a utilizar todos los medios y recursos de defensa. Por su parte, sectores de la sociedad civil son del criterio que es importante que quienes están al frente de los distintos tribunales de justicia le brinden a la sociedad hondureña una labor en la que sus decisiones sean justas y no respondan a intereses o presiones de las máximas autoridades de la Casa de Justicia del país, como ha trascendido en las últimas horas. No deben de existir presiones fácticas, ¿no?, que pretendan trastocar los fallos que se generen desde los jueces. Y esto no puede ser. Hay que respetar la independencia del Poder Judicial y justicia. Que no es legal, no es justicia. Asimismo, la presidenta del Poder Judicial en torno a esta petición expresó que únicamente pide que se dicten resoluciones de acuerdo a los términos que mandan las leyes. Ellos no es que estén bajo presión, lo que queremos nosotros es realmente tener a las personas que actúen de forma correcta. Gisela Calix, 11 Noticias. Y expertos en leyes consideran que el nombramiento de jueces novatos con poca experiencia son las causantes de situaciones como las que hoy enfrenta el Poder Judicial. El nombramiento de jueces sin experiencia y otros por padrinazgo políticos son los causantes de la situación que se vive en el Poder Judicial, asegura el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ibis Discua. Se están obviando todos estos procesos, poniendo a gente que es afín políticamente. ¿Con qué razón? No lo sabemos. Para evitar que se continúen cometiendo errores judiciales que beneficien a los encausados, este jurista y experto en transparencia es del criterio que los nombramientos de los jueces debe de hacerlo el Pleno de la Corte y no únicamente la presidenta de este poder del Estado. Quien debe de, en realidad, nombrar al personal de acuerdo a las normativas aplicables, creo que tiene que intervenir todo el Pleno del Poder Judicial para que se haga más transparente, para que no haya pues desconfianza, no haya manipulación. Mientras tanto, la supervisora de tribunales y encargada de la intervención, Sandra Rodríguez, menciona que no se están nombrando jueces incapaces dentro del Poder Judicial. La intervención lo que busca es constatar sus actuaciones si están pegadas a derecho y quienes no hayan actuado bajo la ley serán requeridos por la justicia. Igual se va analizando el actuar de los operadores de justicia que han intervenido en cada uno de los procesos y una vez que se tengan hallazgos relevantes, informamos a nuestra máxima autoridad. Por ahora, las autoridades judiciales desconocen la cantidad de jueces que han sido nombrados, pero están bajo investigación más de 800 a nivel nacional. René Amaya, 11 Noticias. La defensa de Marco Vallecillo presentó una recusación en contra del juez Juan Carlos Colindres. Pamela Bustillo nos explica cómo se preparan ambas partes para la audiencia que está programada para este viernes. En una encrucijada se convirtió el recién nombramiento del ahora juez de criminalidad organizada Juan Carlos Colindres, luego de que trascendiera la denuncia de supuestas amenazas hacia su persona. A esto, minutos después, la defensa del imputado Marco Vallecillo presentó un recurso de casación en el Juzgado de Letras en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción contra Colindres, acusándolo presuntamente de violación de los derechos constitucionales y al derecho a la defensa al haber desestimado la solicitud del ex juez Vallecillo para ser parte de su propia defensa.
le corresponde a las Cortes de Apelaciones resolver sobre las recusaciones o sobre las excusas. Es así entonces que de forma inmediata se solicita un informe a la persona que está siendo recusada y posiblemente el mismo día de mañana o en horas siguientes la Corte de Apelaciones deberá resolver lo que es en relación a esta recusación. El panorama se percibe poco alentador para expertos en la materia, quienes no descartan que se desprenda de una jugada política a 2 días de la audiencia inicial del ex juez Marco Vallecillo. Pues veo un panorama muy oscuro, muy político, y lejos de esclarecer los hechos, más bien se están oscureciendo, y esto no debe de ser permitido por el alto Tribunal de Justicia, como es la Corte. También tiene que tomar cartas en el asunto la Inspectoría. Por otro lado, hay quienes señalan que se debe indagar en las denuncias que atentan contra la vida del ahora juez y a la vez destacan que la recusación en contra de Colindres es válida. Arguyen que la ley otorga al acusado el derecho para defenderse a sí mismo. Simple y sencillamente que por la investidura que éste tiene, es importante que el Estado también le brinde esa protección a sus señorías. Criterio mío, sí se ha violentado ese derecho. Es imposible que usted no le permitan la igualdad, porque ese es otro principio procesal dentro de nuestra normativa jurídica, la igualdad. Tanto derecho tiene el que acusa en este caso como el que se está defendiendo. Este es un informe para 11 Noticias. Gracias, Pamela Bustillo. Y previo a la audiencia inicial del juez Marco Vallecillo, las partes buscan presentar medios probatorios que, por una parte, desvirtúen y, por la otra parte, que confirmen los delitos imputados al togado. Mientras el emblemático caso judicial contra el juez Marco Vallecillo continúa generando reacciones, el Ministerio Público y la Defensa afinan la presentación de carga probatoria que se expondrá en audiencia inicial este próximo viernes. Por un lado, el ente acusador del Estado debe sustentar la detención infraganti que se le acusa al imputado. Mientras tanto, la defensa buscará demostrar la inocencia de Vallecillo, quien reiteradamente ha manifestado que la situación que atraviesa le ocurre por estar en el lugar, momento y la persona equivocada. Además, los defensores estarían solicitando un vaciado telefónico como parte de las pruebas a su favor, pero a cargo esta vez del perito de la DPI y no de la ATIC. De su teléfono puedan extraer información que puede ayudar o abonar su defensa, o que por el contrario, si este estuviera vinculado a lo que está acusando el Ministerio Público, pues sería una prueba en su contra. Aparentemente, la Fiscalía General del Estado abrió investigaciones contra el togado desde hace varios meses, debido a denuncias de extorsión. No obstante, Vallecillo se ampara que es una persecución de título personal. En ese sentido, para el ex juez Félix Ávila, el enjuiciador que conocerá la causa debe actuar con independencia para evitar circunstancia que pueda dejar en entredicho aún más al Poder Judicial. Juez que conoce de esta etapa del proceso, lo que debe esperarse que sea objetivo, de que no debe actuar impulsado por el momento. El juez es el juez. Hacer justicia no es estar a favor del Ministerio Público, ni tampoco a favor, sino que de una manera objetiva e imparcial. El antecedente establece que Marco Vallecillo comenzó su carrera en el Poder Judicial en 2016. En 2022 fue nombrado secretario privado del exdirector de la OAVI, Jorge González, pero en abril de este año fue juramentado como el coordinador del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción, lo que deja entrever un compadrazgo y sectores se suman al llamado de esclarecer los hechos. Tiene que obedecer a su independencia judicial y a su objetividad en relación al caso concreto. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y de ser encontrado culpable Marco Vallecillo, los encausados que fueron juzgados por él podrían presentar una revisión de su caso, solicitar la revisión de sus casos, según especialistas. A criterio de expertos en materia jurídica, en un caso hipotético en el cual el abogado y juez Marco Vallecillo sea declarado culpable tras el proceso judicial, autoridades correspondientes tendrían que revisar todos los casos en que él participó o tuvo injerencia, ya que las defensas de estos litigios pueden pedir nulidad de todo el desarrollo de estos casos emblemáticos. Al existir una implicación
de parte de ese togado, prácticamente cualquier defensa puede solicitar la nulidad de todo el debido proceso en aquellos casos en donde él pues, ha tenido participación. Es sumamente delicado porque hay que recordar que lleva casos muy emblemáticos en donde prácticamente pondría a mucha gente en libertad. Según este exfiscal, todo dependerá de si surgen denuncias de personas que fueron encausados. El Ministerio Público tendría que investigar y determinar si en casos que estuvieron en poder de este juez hubo o no actos irregulares. Esas nuevas denuncias van a determinar si existió la comisión de un delito y por ende pues, de ahí podrían presentarse nuevos requerimientos fiscales si así lo concede el Ministerio Público. Otros consideran que sí sería sano revisar estos casos que estuvieron bajo su cargo. Sin embargo, opinan que la carrera del abogado Vallecillo es conocida y que en las resoluciones que ha emitido no ha favorecido a ninguna persona. Nosotros tenemos conocimiento de la carrera judicial del abogado Marco Vallecillo y creemos de que en realidad con las resoluciones que él ha emitido no ha favorecido a ninguna persona. Este es un informe para 11 Noticias. Y la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, expresó que se siente agredida políticamente luego de los últimos acontecimientos que movieron las bases del Poder Judicial. Como ustedes podrán saber, me he sentido agredida políticamente como mujer, porque se han vertido epítetos, se han vertido descalificaciones sobre mi persona y esto me parece que es una agresión directa en contra de la mujer. Pero yo los conozco, son aquellas personas que se han dedicado toda la vida a agredir a las mujeres, ya sea en cualquier tipo de violencia, ya sea en privada o pública. Hoy me toca a mí vivirlo en carne propia. Bueno, yo le voy a decir que hay personas que uno debe de conocerlas porque por sus palabras a veces uno no tiene ni que decir absoluta porque dicen por sus hechos los conoceréis. En mi caso yo me siento más que satisfecha por el trabajo que he realizado, no hoy, toda mi vida como persona, como mujer, como madre, como persona que se ha dedicado a estudiar la ciencia del derecho y que no me ha sido fácil, porque cuando una mujer con 4 hijos tiene que trabajar y a la vez estudiar y graduarse con honores de la universidad, no es fácil. Estamos de regreso en 11 Noticias Estelar. Luego del inicio de la insurrección legislativa de los opositores, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recuerda a los nacionalistas que ellos aprobaban el presupuesto de las elecciones con tan solo 3 meses de anticipación. Fernando Arteaga, continúan los problemas en el legislativo. Gracias, compañeros, en el estudio de 11 Noticias, emisión estelar. Vean ustedes lo que ha pasado aquí en el Congreso Nacional luego de tanta controversia por el presupuesto de las elecciones. Sí ha presentado ya el dictamen que se estará desarrollando aquí, que se estará debatiendo. Sin embargo, la bancada del Partido Liberal solicitó la dispensa de los debates. El presidente del Congreso, Luis Redondo, le sugería a Mario Segura que no lo hicieran hoy, sino que hasta mañana. Sin embargo, tuvo que tomarse a consideración con los votos aún de los diputados de Libertad y Refundación. Son alrededor de 86 votos a favor para la dispensa de los debates en este tema del presupuesto que asciende a unos 1.500 millones de lempiras. La consideración del ingeniero Redondo es porque hay unos posibles ahorros y algunos cambios en este tema que podrían desarrollarse. Sin embargo, se ha suspendido la sesión de inmediato y se ha convocado para mañana. Escuchemos las reacciones de los congresistas. Por eso que para que el pueblo hondureño pueda conocer la redacción de este dictamen, yo me comprometo, Mario, si usted lo considera bien, que el día de mañana se le da lectura al segundo debate y le voy a dar la palabra a usted para que pida la dispensa mañana y se apruebe mañana todo lo que es de reforma electoral. Así que me gustaría darle la palabra al congresista Mario Segura. Yo entiendo, presidente, la transparencia con que usted quiere que ventile este tema y sé las presiones que hay, ¿verdad? Sé que muchos partidos queremos hacer política con este tema, pero yo quiero también, presidente, pedirle a usted muy respetuosamente que yo soy respetuoso de la ley
y no encuentro en la ley, al menos que un abogado aquí me lo pueda explicar, que si yo he presentado una moción, el Pleno tiene que decidirlo y no la puedo retirar. Nuevamente, una vez más, demuestra su actitud autócrata o su actitud dictatorial. Hoy se presentó una moción en conjunto de todas las bancadas de oposición que fue ganada, que fue votada y que en donde se estableció que se debía discutir hoy el presupuesto. Ya está el dictamen de finanzas, que era la excusa de ayer. Ya está también el dictamen por parte del CNE. Ya está el dictamen de la Comisión de Dictamen de aquí del Congreso Nacional, pero no lo quieren discutir, entonces prefirieron suspender la sesión. Libre no es demócrata, Libre no quiere elecciones, pero vamos a tener que seguir presionando. Y si es mañana que hay sesión otra vez, vamos a volver a presionar hasta que se apruebe el presupuesto. Libre no lo quiere aprobar, pero vamos a ejercer la presión que sea necesario. Sometió a consideración del Pleno una moción para dispensa de debates. Nosotros como jefe de bancada del Partido Libre también la acompañamos. Y así que el día de mañana empezamos la sesión desde muy temprano para discutir y aprobar el presupuesto para las próximas elecciones primarias e internas. No solamente ese proyecto de ley, hay 3 proyectos más, que es la ley procesal del Tribunal de Justicia Electoral, es también la ley para el procedimiento especial para la compra y adquisiciones por parte del CNE, y es la ley que pone a disposición las instalaciones de Infop para el CNE, para elecciones primarias y generales. De momento, lo que podemos informar a esta hora de la noche. Con este informe retornamos con ustedes, compañeros. Fernando Arteaga informándonos entonces acerca de lo que se vivió hace algunos minutos en el Congreso Nacional cuando se comenzó al fin en el insurrecto Congreso Nacional a discutir el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Pero también sucedió un hecho un bochorno completo el que sucedió hoy en el Congreso Nacional cuando llegó la expresidenta y ex alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Llegó en visita oficial al Congreso Nacional y los insurrectos diputados no pudieron guardar silencio. Escuchemos lo que dijo la expresidenta. Honorable presidente del Congreso del Pleno, honorables diputadas y diputados, ¿puedo esperar a que conversen para hablar, tal vez? Quiero saludar a las organizaciones de mujeres presentes acá y a todos los amigos y amigas. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación para dirigirme a ustedes aquí en el Congreso Nacional de Honduras. Qué pena, qué gran pena. Vamos a continuar. En la zona norte condenan que diputados protagonicen algunas diferencias dentro del Congreso Nacional en esta insurrección que se ha vivido por temas políticos y que de alguna manera se olviden de trabajar por los problemas que a diario afectan a la población hondureña que los eligió para los cargos que ostentan. En los últimos días, el Congreso Nacional se ha convertido en un escenario violento, envuelto en pleitos, contaminación auditiva y agresiones de toda índole por la disputa de un presupuesto electoral, replicando las acciones del pasado, lo que ha causado el desprecio e indignación de diversos sectores que connotan que no les importa que millones de hondureños están sumergidos en la miseria. Lo que le puede interesar a los padres de la patria es generar agua para su propio molino y no importando que la gente esté sufriendo con el aumento de la delincuencia, con la posibilidad de desastres ambientales próximos a llegar y no estamos haciendo prevención, dando una prioridad a temas que no tienen ni merecen la relevancia en estos momentos. De acuerdo a expertos, es en los primeros 2 años de un gobierno que se debe de atender los principales problemas en un país. Básicamente un pleito entre partidos políticos, principal ejemplo del por qué las reformas trascendentales de este país se deben de hacer en los primeros 2 años de los periodos presidenciales o legislativos, porque después de eso todo se vuelve político, partidario. Este conflicto en el legislativo estremece a los hondureños no solo por los millones que están en juego para los comicios primarios, sino que mientras tanto el país se ha desvanecido en el mundo, en el área agrícola e industrial. Nosotros deberíamos decir qué porcentaje, qué interés tenemos que darles a ellos y no que ellos estén diciendo que quieren 1.500 millones para las primarias y 1.500 millones para las generales. Preocuparse por lo siguiente, estamos importando de Guatemala 5.000 millones de dólares al año de cebolla.
Eso no puede ser. Estamos importando 4 millones para traer pepino, para traer ajo 3 millones. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Entre tanto, la elección de la nueva concejal Cosette López para el Consejo Nacional Electoral fue hecha en tiempo y forma, según diputados nacionalistas. En las últimas horas trascendió que la diputada al Parlamento Centroamericano Cosette López no renunció al cargo antes de ser juramentada. Sin embargo, la nueva concejal a través de su cuenta X aclaró que todo se ha hecho en tiempo y forma, con los permisos correspondientes y la documentación necesaria. Pueden estar tranquilos, no permitiré que ni mi partido ni nadie pisotee mis derechos ni los de ningún ciudadano, posición que comparten desde el Partido Nacional. Estábamos claros que estaba ella dentro del marco legal. Ella hizo lo que correspondía frente al órgano del cual pertenece, que en ese momento pues hizo lo conducente con el Parlamento Centroamericano. Consideramos que estos son ataques de algún sector de la clase política. Para el concejal Julio Navarros, la Constitución de la República es clara. Ningún funcionario puede ser nombrado en otro cargo mientras no haya renunciado al que ostenta. Mientras tanto, la ley electoral en su artículo 10, numeral 3, indica quienes al momento de ser electos estén nominados u ostenten cargos de elección popular son inhabilitados para ser consejeros. Mire, la ley, la Constitución de la República es clara. Dice que cuando usted lo eligen, no debe ostentar ningún cargo de elección popular, ningún cargo de elección popular. Y para que lo elijan tiene que renunciar antes de que la elijan. Expertos en temas electorales recomiendan a los diputados del Congreso Nacional plantear una reforma que deje establecido la forma de los nombramientos de todas las autoridades electorales para evitar confusiones. Entonces, en este caso, solamente menciona que los que están postulados o que desempeñan cargos de elección popular, pues habría que hacer la reforma correspondiente. René Amaya, 11 Noticias. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. En el tema económico, el sector de la pequeña y mediana empresa ha demandado más de 190 mil millones de lempiras en créditos este año, según cifras de la banca del país. A más de 190 mil millones de lempiras asciende la cartera de créditos otorgada por el sistema financiero del país, orientado a financiar el rubro de la pequeña y mediana empresa, de acuerdo a las últimas cifras. Son 191 mil millones de lempiras, que es una millonada, ¿verdad? Porque los depósitos del público andan como más o menos en, pongámosle para decir cifras cerradas, más o menos como en 500 mil millones. Lo anterior le ha permitido a este sector de la economía ocupar el primer lugar en generación de empleos, cifra que ya supera el 1.000.000 de plazas, de acuerdo a representantes de la empresa privada. Vean, la población está demandando empleo, es lo que más pide las personas. Usted hace entrevistas a las caravanas que se van porque no encuentran oportunidades. Desde la banca, además, ubican a este sector como uno de los más puntuales para hacer sus pagos. Les quiero decir que los bancos están financiando 150 mil y un poquito más de proyectos de emprendedores, ¿verdad? Y quisiéramos poder llegar a 300 mil. Lo que pasa es que hay que formalizarse. El crédito en general ya reporta un crecimiento superior al 14% en comparación al año anterior, de acuerdo a los representantes del Sistema Financiero Nacional. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y la presidenta Xiomara Castro premió a las jóvenes de la selección femenina sub-15 de Honduras luego de quedar campeonas en un torneo de la CONCACAF. Esta información se convierte en la nota positiva. Con Amino Pep Forte tenés mucho por hacer. Presenta. En un acto sin precedente en la historia del deporte de Honduras, la presidenta de la República, Xiomara Castro, condecoró hoy a las 18 jugadoras que forman parte de la selección femenina sub-15, otorgándoles una casa por haber conquistado la medalla de oro en el campeonato de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y el Caribe de Fútbol CONCACAF. Un reconocimiento a estas jóvenes deportistas que han ganado la medalla de oro y
para Honduras, en primer lugar, para sus profesores, para su equipo técnico, para las familias de ellas, para Honduras, es un momento muy especial. Es primera vez que un equipo técnico, un equipo deportivo gana una medalla de oro en nuestro país. Y es necesario que empecemos a fomentar en Honduras el deporte. El deporte nos une como hondureños. Y yo les decía a ellas, que es en el único momento donde todos nos ponemos la camiseta de la H, la camiseta de Honduras. En virtud del presente acuerdo, el MIS, en colaboración con las autoridades competentes en el marco del desarrollo social y deportivo de nuestra nación y por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, se compromete a la construcción y donación de viviendas dignas y adecuadas para las jugadoras seleccionadas de la Selección Nacional Sub-15 de Honduras 2024. Esta iniciativa es una determinación política de la jefa de Estado que nace de la visión de la refundación del deporte para garantizar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las jóvenes atletas, quienes representan el futuro del mundo deportivo en el país. Queda instituido en Honduras que cada jugador o jugadora que le traiga a nuestro país una medalla de oro recibirá un premio, así como hoy estamos entregándole a estas jóvenes de una vivienda para que ellas tengan ese reconocimiento como se lo merecen, porque nos traen alegría a nuestros hogares y a nuestro país. Muchas gracias. Representantes del Poder Ejecutivo aseveran que este histórico otorgamiento tiene como objetivo romper esas barreras estructurales y abrir un camino hacia la igualdad de oportunidades en el deporte. Al proporcionar viviendas dignas a las seleccionadas, no solo se les brinda un entorno seguro y estable, sino que también se envía un mensaje claro y contundente. Este es un informe para 11 Noticias. Estamos de regreso, se extiende nuevamente el estado de excepción y la medida es rechazada por algunos sectores de la sociedad por mostrar pobres resultados. La Secretaría en los despachos de seguridad ha dado a conocer una nueva ampliación del estado de excepción por 45 días más, hasta el 2 de octubre de este año, lo que inmediatamente ya generó diversas reacciones. Desde la sociedad civil consideran que esta es una estrategia fallida y que ha impulsado a algunos miembros de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas a abusar de su autoridad o realizar actos ilícitos. El estado de excepción no puede continuar siendo considerado un modelo de seguridad. Eso es un error garrafal por parte de las autoridades, por parte del gobierno. Todos estos elementos y factores son los que preocupan. En primer lugar, una medida que se ha desnaturalizado, una medida que se ha aprobado y se ha implementado de manera ilegal, porque lo hemos dicho, no ha sido ratificada en legal y debida forma por parte del Congreso Nacional. Para este experto en materia de seguridad es momento de dejar estas ampliaciones y plantear otra estrategia, ya que los resultados no han sido los esperados y la violencia y criminalidad siguen en el país. Definitivamente porque no está dando resultado. Entonces no es cuestión de que el general Sánchez diga que hay una percepción equivocada de la noticia en cuanto a la violencia. No es equivocado. No obstante, razón de criterio que las estadísticas evidencian que el estado de excepción sí ha funcionado y cambió la situación de inseguridad de Honduras. Nos ha ayudado mucho a manera de que podemos hacer los comparativos con los años anteriores. Hemos tenido hasta este momento para acá unos 669 muertes, ¿ya? Una tasa de 15 hasta lo que es ahorita de agosto. Para 11 Noticias, Steven Salgado. A propósito de los altos índices de inseguridad que enfrenta el país, establecemos un contacto hasta San Pedro Sula con la periodista Shirley Martínez. Shirley, persisten los asaltos en las viviendas en los diferentes barrios y colonias de esta ciudad industrial. Shirley, con usted. Buenas noches, compañeros. Realmente ha estremecido a los sanpedranos un nuevo video donde se puede observar cómo está latente la delincuencia. En esta ocasión hasta una real, la Real Potosí de San Pedro Sula.
denominada la segunda residencial con circuito cerrado, mayor seguridad de la ciudad industrial, y aún así 4 individuos lograron ingresar a esta vivienda. Llama poderosamente la atención que el propietario de esta casa fue quien descubrió a los delincuentes ya en el interior de esta vivienda, y al divisarlo rápidamente salieron y le dispararon en reiteradas ocasiones. Afortunadamente logró salir ileso, pero también llama la atención que en medio de este estado de excepción, estos 4 individuos lograron entrar a este circuito cerrado, donde para que usted pueda ingresar debe de ir acompañado de una tarjeta, de un chip que indica el lugar donde usted se va a ubicar. Al no llegar a este lugar, los guardias deberían de haber llegado al lugar para detener a estas personas. Incluso se dice que ellos ya tenían esta tarjeta antes de ser reportada en la seguridad de este circuito cerrado. Importante que la semana anterior en San Pedro Sula se logró la detención de 4 individuos pertenecientes a la banda denominada Los Pontiac, que el nuevo modus operandus de este tipo de delincuentes es rentar casas dentro de circuitos cerrados con el pretexto de solo estar de pasantía en la ciudad industrial, pero su objetivo principal es vigilar las casas de personas onerosas o pudientes de la ciudad para posteriormente hacer una logística e ingresar a las mismas y despojar de todas sus pertenencias. Una investigación exhaustiva y un alto a la delincuencia que está azotando en el territorio nacional, pero específicamente en la ciudad industrial, al ser pues un municipio con el mayor índice poblacional. Esto no es un caso aislado en medio del estado de excepción. Esto ya se volvió una rutina que no solo está afectando a las personas vulnerables, sino también en todos los circuitos, tanto en las colonias, barrios, como en residenciales. Estas personas onerosas están siendo víctimas de la delincuencia. Lo económico dicen que se puede recuperar, pero esto no es un pretexto para que las autoridades se queden de brazos cruzados. Con este contacto desde la ciudad industrial, retorno con ustedes. Shirley, gracias por este reporte. Entonces, una residencial exclusiva. Imagínense entonces usted llegar a su casa y encontrar a alguien que esté asaltando su hogar. Gracias, Shirley Martínez, por este reporte. Esperemos que actúen las autoridades correspondientes. Ese hecho se ha dado en repetidas ocasiones recientemente en colonias exclusivas de San Pedro Sula. En otras informaciones, Ramón Mata Gualdurraga, mencionado en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, compareció hoy ante el Ministerio Público. Acudió al Ministerio Público Juan Ramón Mata Gualdurraga por haber sido mencionado en el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York y se convierte en el tercero de los 35 nombrados en este caso. Al salir tras más de 5 horas explicó que parte de las preguntas que le formularon los fiscales fue si conocía a los señalados, además del asesinato del exdirector de lucha contra el narcotráfico Alfredo Landaverde. Que a usted le preguntan por todas las personas que van a venir acá. Les expliqué que yo en el 2005, que tal vez hasta muchos ustedes no saben, yo tuve una querella contra el señor Landaverde. Yo lo querellé y hicimos una conciliación y nunca tuve ni una enemistad con el señor Landaverde como para atentar contra la vida de él. Para algunos exfiscales, el ente acusador deberá hacer uso de los principios de objetividad e imparcialidad con cada uno de los que acudan a esta instancia por ese caso específico. Y lo estratégico es que no haya impunidad en ninguno de los hechos, ni en todos los hechos estratégicos que se denunciaron en este juicio de Nueva York. De lo contrario, digamos que el Ministerio Público no logra rescatar la imagen, el mandato que tiene constitucionalmente. La próxima semana acudirán varias de las personas que están en esa condición para determinar qué acción se emprende. Recordemos que esta lista son alrededor de 35 personas, algunos de ellos ya han fallecido, sin embargo a los que todavía viven les está haciendo este proceso de citación de forma ya gradual. Además de Mata Gualdurraga, ya se han presentado los exdiputados Reinaldo Economo y Oscar Nájera de los 35. No todos podrán presentarse a la diligencia porque 4 ya fallecieron. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, nos despedimos de 11 Noticias, emisión estelar. Quédese con el gallo de los deportes.
Hay mucha información en el campo deportivo y un buen resumen en esta noche. Sí, estaremos pendientes entonces de lo que suceda en el partido que está disputando hoy. El Maratón también va a jugar. Pero y mientras Relampagué no permite CONCACAF que un partido Sí, desarrolle. es eléctrico. Pero eso va a terminar hoy. No van a esperar mañana para gastar más pisto. Pues hasta medianoche. Va a medianoche. Bueno, Toca desvelo, acompañen al gallo, no sé. No, El no, si el gallo, que sigan jugando. Mañana más información a las 5:50 aquí por Canal 11. Con permiso. Feliz noche, con permiso.